Cuentos para aprender matemática. El cuento de la señora Función. En cierta ocasión, un grupo de estudiantes se encontraban en el patio de su escuela. Mientras conversaban sobre los temas de matemáticas desarrollados en clase, uno de ellos expresó: «¡Qué cosa tan difícil de comprender! Estoy preocupado por no entenderlas en el instante. Ojalá existiera otra forma de aprenderlas». De inmediato se le apareció un personaje que realmente por sus características no pertenecía a este mundo. Era el señor Uno, de cuerpo alargado, con una boina en su cabeza, de caminar un poco lento, porque sus pies eran... después de presentársele, les invitó a un viaje por el mundo de la matemática, mundo donde él procedía. Estos aceptaron y de inmediato le acompañaron. Después de conocer muchos lugares matemáticos y personajes, como el mundo de los conjuntos, el conjunto vacío, entre otros, se dirigieron hacia el mundo del análisis funcional. Allí, mientras caminaban guiados por el señor Uno, lograron observar a la distancia un personaje con características de mujer, un cuerpo femenino, aunque se le notaba alguna fortaleza en sus brazos, de un hermoso rostro y una gracia que le hacían un personaje muy particular y atrayente. «¿Quién es ella?», le preguntaron los niños al señor Uno. Le respondió: «Ella es la señora Función. Es un ser muy importante en el mundo de las matemáticas. Ella ha contribuido grandemente en el desarrollo del conocimiento de la humanidad». Se dirigieron hacia ella y el señor Uno le dijo: «Hola, señora Función». Ella le respondió: «Hola, señor Uno. Veo que tienes compañía. ¿Quiénes son estos?». Él le respondió: «Son unos amigos que conocí en una escuela». Después de presentárselos, uno de los visitantes le preguntó: «¿En qué consiste su trabajo? ¿Cuál es su papel en el mundo de las matemáticas?». Ella lo miró y le dijo: «¿En qué consiste mi trabajo? Te voy a explicar. La otra pregunta la debes responder tú después que me conozcas un poco». La señora Función invitó a los visitantes a su lugar de trabajo. Sobre una mesa les empezó a explicar diciendo: «Básicamente mi trabajo consiste en tomar elementos de un conjunto, ya sean estos números u otra cosa. Realizo una serie de acciones sobre ellos y las transformo, si es lo que me solicitan, y así obtengo un producto, el cual puede ser en algunos casos otro número. Claro, procuro que a cada elemento del conjunto inicial hacerle corresponder un solo y único elemento, y con estos resultados formo otro conjunto». La señora Función continuó diciendo: «Estos elementos en los cuales yo trabajo forman parte de mi dominio, o también conocido como conjunto de partida, y los elementos que obtengo de mi trabajo forman parte de mi rango. Algunas veces le llamo conjunto de llegada o conjunto de imágenes». «¿De qué forma usted transforma los elementos en los que trabaja?», preguntó uno de los estudiantes. Ella le respondió: «Mi trabajo lo hago teniendo orientaciones claras, y estas las obtengo mediante lo que he llamado órdenes o peticiones. En ellas se detalla lo que deseen hacer con los elementos de trabajo». La señora Función se dirigió hacia una lista de órdenes y les mostró una de ellas, la cual decía: «f de x igual a x más 1. Y le dijo: «Por ejemplo, esta aquí me pide que ejecute la acción a todo elemento súmele 1. De esta forma la señora Función continuó y les mostró una tabla donde resumía algunas interpretaciones de órdenes de trabajo. La tabla tenía dos columnas, una empezaba con la palabra orden y otra con la interpretación. F de x igual a x. Había una debajo del orden. Y la interpretación: a cada elemento asígnele el mismo elemento.
En la columna del orden, f de x igual a x a la 2. La interpretación, a todo elemento multiplíquelo por sí mismo 2 veces. F de x igual x sobre 2. La interpretación, a todo elemento divídalo por 2. Los niños, intrigados por la labor de la señora Función, le solicitaron que les mostrara específicamente cómo era el proceso de transformación de los elementos en los que trabajaba. Ella aceptó y les dijo: más 1 igual a 3. Así que si trabajo con el 2 mediante esta orden, obtengo el 3. Prosiguió la señora Función con su trabajo. Parejas ordenadas x, f de x, que en realidad son puntos en el plano. Observen cómo se representa esto. Y les muestro el plano cartesiano, donde estaba una línea recta cruzando por diferentes puntos.